Espíritu Santo. Amén. Dios, hermanos, en la iglesia tenemos varias apelaciones de los santos. Hay los santos mártires, los que dieron su vida por Cristo, son testigos de Cristo, murieron dando testimonio, pero muerte de sangre. Mártires. Mártir viene del griego, significa testigo. Los testigos de Cristo que dieron su vida por Cristo. Su misa es en rojo, el color de sangre. Hay después los confesores, todos los que han confesado la fe cristiana, publicado, vivido según la fe cristiana. Hay las vírgenes, las señoritas cristianas que llegaron a la santidad, virgen. Hay las viudas, hay las santas en general, y hay también los doctores de la iglesia. Ahora, doctor aquí no es médico, es el hombre sabio que estudió, analizó al máximo la doctrina y que la explicó de tal modo que la explicación que nos da es segura, es doctor de la iglesia. De estos no hay muchos, pero los hay. Entre ellos tenemos aquí San Alberto Magno. San Alberto Magno, que fue, además de religioso, dominico. El Papa lo hizo obispo y finalmente dice obispo, confesor y doctor de la iglesia. San Alberto, teólogo dominico de Santo Domingo, de los dominicos. Santo Domingo tuvo como discípulo a Santo Tomás de Aquino, cuyo mérito supo reconocer el primero. Creado obispo de Ratisbona, renunció a la mitra para dedicarse a escribir y enseñar hasta su muerte, ocurrida en el año 1280. Fue canonizado y declarado doctor de la Iglesia en 1931. Teólogo, para ser teólogo hace falta que primero que sea católico, que tenga conocimiento, vida cristiana sana y santa y doctrina sana. Nadie puede ser teólogo católico si no tiene sana doctrina. Fue teólogo, dice, dominico, porque Santo Domingo fundó la congregación de los dominicos, un ordo de los frailes predicadores, cuando vio que había una secta que había ya conquistado bastante almas en sur de Francia. Y ahí Santo Domingo se dio cuenta del gran peligro. De hecho, estas sectas han preparado poco a poco lo que iba a ser la catástrofe protestante más tarde. Y él vio, como todos los auténticos reformadores de la Iglesia Católica, vio que la ignorancia de los católicos los lleva al pecado, a la inmoralidad y después a la apostasía, a la infidelidad. Un católico que conoce su doctrina, la conoce, pero si no la conoce, cualquier charlatán viene a hacerle una explicación de Biblia falsificada y lo lleva. Entonces, teólogo, tuvo como discípulo Santo Tomás de Aquino, dijimos. Santo Tomás era muy reflexivo, muy de pensar profundamente, es un genio. De hecho Santo Tomás es más grande que Santo Alberto. Santo Tomás es el doctor común de la Iglesia Católica. Es decir, explicó la fe católica de tal modo que es el único teólogo en todo el mundo católico que debe ser enseñado, sus libros estudiados en todas las universidades católicas y seminarios. Entonces, Santo Tomás joven era muy reflexivo, pensativo, y siempre hay unos irresponsables tontitos que empezaron a burlarse de él, etc. Entonces dijo, esperen, este buey mudo un día va a mugir, el universo va a escuchar su voz. Sí, Santo Tomás, el gran teólogo. Y los papas, claro, cumpliendo con su deber de pastor supremo visible de la Iglesia universal, lo han tomado como el doctor común de la Iglesia y
Bueno, después de la decadencia del siglo XVIII, del XIX, el Papa León XIII fomentó los estudios tomistas de Santo Tomás de Aquino, especialmente de su filosofía, de su teología, de su summa teológica, y San Pío X insistió mucho en esto, insistió mucho de enseñar la filosofía, la teología tal cual la explica Santo Tomás. ¿Por qué? Y porque explica de tal modo que no cierra todas las puertas a la herejía. Esta es la cosa, cierra todas las puertas a la herejía, no es así, no, es todo claro, bien. Entonces fue San Alberto el padre, el maestro de Santo Tomás de Aquino. Santo Ignacio de Loyola, en sus ejercicios espirituales, en su librito que se llama Los Ejercicios Espirituales, tiene, para terminar, retiro de 30 días, dice, reglas para sentir con la iglesia, reglas para sentir con la iglesia, y realmente dice cosas maravillosas, hablando precisamente de la enseñanza, de la teología, de la filosofía, de los doctores. Dice, tenemos dos tipos de doctores en la iglesia, lo que llamamos los padres de la iglesia, los grandes santos de los primeros siglos, que explicaron de la mejor manera la palabra de Dios, pero eran pastores, eran obispos, eran sacerdotes. Un obispo habla al pueblo en general. Más tarde vamos a tener lo que llamamos los doctores de la Edad Media, el siglo XIII, cumbre de la cristiandad. Van a decir los doctores escolásticos, después de la escuela. De hecho, en esta época se fundaron las universidades. Entonces, Santo Ignacio dice, debemos alabar la doctrina positiva de los padres de la iglesia y la escolástica, porque así como es propio de los doctores como San Jerónimo, Santo Agustín, San Gregorio, San Atanasio, San Crisóstomo, como es propio de ellos mover afectos para amar y servir en todas las cosas a Dios nuestro Señor, así es más propio de los doctores escolásticos, es decir, de las universidades católicas de la cumbre de la Edad Media, como Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, San Buenaventura, San Alberto Magno, etc. Estos doctores, dicen, tienen la especialidad de definir y aclarar, según las necesidades de nuestros tiempos, las cosas necesarias para la salvación eterna, para así mejor atacar y declarar, o refutar, rechazar todos los errores y falsos razonamientos. Entonces, la especialidad de estos doctores, de esos sabios en la teología, filosofía católica, tienen la especialidad de analizar a fondo tranquilamente. No están predicando frente a un pueblo, tienen la palabra de Dios escrita delante de los ojos, la tradición apostólica comentada por la iglesia, los documentos de todos los santos y papas y concilios delante de los ojos, y analizan. Por ejemplo, Santo Tomás de Aquino, para cada artículo, 5, 6, 7, 8 objeciones, críticas. Entonces, pero ¿cómo piensa todo esto? Después dice, esta es la doctrina católica, y después da respuesta a las críticas, a las objeciones, ¿sí? Entonces dice, estos doctores escolásticos de la escuela católica, dice, como Santo Tomás de Aquino, San Buenaventura, etc., suelen definir y aclarar, muy importante, aclarar según las necesidades de nuestros tiempos. Por desgracia, nuestro tiempo, este tiempo del cual habla San Ignacio es el tiempo del protestantismo. El mismo año que Lutero empezó su rebeldía, San Ignacio de Loyola cayó herido, levantó convertido y fundó la Sociedad de Jesús para defender la fe católica frente a los protestantes, ¿no? A fondo. Pues dice, estos doctores suelen definir, aclarar según las necesidades de sus tiempos, y hoy estamos totalmente en el mismo tiempo. No pasó, al contrario, el protestantismo penetró en la misma iglesia católica y hoy muchas cosas
católicas se hacen copiando los protestantes. La misa, puntos de teología, de moral, el sínodo, sinodalidad, aplausos, gritos, carismáticos, todas esas cosas. Entonces, realmente lo que dice el santo aquí es de nuestro tiempo. Entonces, ellos suelen refutar, dice, refutar, rechazar, según las señales de nuestros tiempos, las cosas necesarias que un católico debe saber y también rechazar. Y ellos suelen mejor atacar y declarar, o más bien desenmascarar, los errores y falsos razonamientos. El falso razonamiento es algo muy peligroso. Eso se llama sofisma. El falso razonamiento parece muy bonito, pero es falso. Es falso. Entonces, ¿qué hacen esos doctores de la Edad Media, como Santo Tomás de Aquino, San Alberto Magno, San Buenaventura? ¿Qué hacen? Y todos sus discípulos fieles, y bien, arrancan la máscara a los sofismas, a las mentiras, a las malas explicaciones que dan los herejes. Porque como los doctores escolásticos son más recientes que los padres de la Iglesia, no solamente utilizan la verdadera inteligencia de la Escritura, sí, entre Santo Agustín y Santo Tomás de Aquino hay unos siglos. Santo Agustín murió en 430, mientras que Santo Tomás de Aquino murió en 1274. Entonces, todo ese tiempo que pasó fue fructífero en la Iglesia. Entonces, estos santos doctores tienen más material, podemos decir, a su disposición que los primeros. Como por ejemplo el que hizo, no sé, las primeras computadoras eran como un camión grandotes, horas y horas de esperar que se caliente, etc. Ahora un pequeño celular, como la palma de una mano, tiene todo. La diferencia, ¿sí? Entonces, estos doctores aprovecharon, dice Santo Ignacio, de todo lo que se hizo en la Iglesia. Aprovecharon de la explicación de la Sagrada Escritura, claro, de los santos doctores de los padres de la Iglesia. Además, fueron, dice, iluminados e ilustrados por la virtud divina. Se ayudan de los concilios, canones, constituciones de nuestra Madre, la Santa Iglesia. Queridos hermanos, Lutero dijo, destruyen la misa y eliminan Tomás de Aquino, destruirán la Iglesia. Este hombre no era tonto, era perverso. Eliminen el Santo Tomás de Aquino de las universidades, seminarios, y cambien la misa y destruirán todo. Parece que ya el rito maya está aprobado en México. Eso es una tontera de primera, como si México empezaba hoy la evangelización. Caramba, los pueblos hispanoamericanos ya tienen 5 siglos en el grande, en la iglesia. ¿Qué es eso de entonces los doctores escolásticos, es decir, todo lo que llamamos la filosofía, teología explicada por esta gente, las cosas son claras, no dejan cualquier error así penetrar, cierran todas las puertas. Y San Pío X también insistió mucho en esto, pero por desgracia, después del concilio, Santo Tomás sí queda, pero también los otros. Y por desgracia hoy Santo Tomás es uno entre otros, y no. Santo Tomás de Aquino es el doctor por excelencia común de la Iglesia Católica. En la vida que rechazan su filosofía. ¿Por qué? Porque su filosofía es realista. Se apoya en la realidad, no en teorías en el aire. El mundo actual muere, el mundo actual cristiano, ex-cristiano más bien, apóstates, moribundo, está en el caos de la inmoralidad, la más asquerosa, peor que los paganos, porque han dejado la filosofía realista. Cuando hay gente, por ejemplo, que pone en duda si un niño es niño o niña, pero perdió la cabeza. Se ve que es,
perdió la cabeza. Y todo esto es fruto del subjetivismo protestante. El protestantismo es totalmente falso por ser subjetivista. Y todo esto basado en una palabra falsa. Leo la escritura, el Espíritu Santo me ilumina. Es mentira, no hay ninguna acción del Espíritu Santo. Si el Espíritu Santo te hace regresar a la iglesia madre y no te va a impulsar a fundar una secta. ¿Qué nos dice San Pablo? Y bien, San Pablo, por el Espíritu Santo, en su carta a Timoteo, segunda carta 4, 1 a 8, dice: cuidado, cuidado, cuidado. Y lo que escribe San Pablo aquí, lo escribe en primer lugar a los obispos, a los sacerdotes, y después a todo cristiano, confirmado, claro. Te conjuro, no es poco, te conjuro, te ordeno, te pido delante de Dios y Jesucristo, que ha de juzgar vivos y muertos, predica la palabra, pero añade divina. ¿Cuál palabra? La palabra divina, no cualquier palabra, no palabras de hombres. Predica la palabra divina, insiste oportuna e inoportunamente, reprende, ruega, exhorta, pero con toda paciencia y doctrina. Entonces, queridos hermanos, nadie tiene el derecho de tomar la Biblia y con la Biblia de decir cualquier cosa, ¿no? Tiene que predicar la palabra de Dios. ¿Y para qué nos sirve la palabra de Dios? Como luz, como guía, y bien para salvarnos. No es para mejorar el mundo, no es para cambiar el mundo, no, salvarnos. ¿Y cómo vamos a salvarnos? Santificándonos. ¿Y qué es santificarse? Pues significa vivir limpio de pecado. Y el que es limpio de pecado, en la Biblia dice es justo. Justo, justicia en la Biblia significa santidad, pureza del alma, cercanía a Dios, ¿sí? Bien, el que es limpio de pecado, es justo, es educado, hace las cosas bien. Busque el primero reino de Dios, es su gloria, lo demás será dado por añadidura. Entonces, los que quieren cambiar la sociedad sin cambiarse a sí mismo y sin cambiar los corazones, bien, no pueden ser cristianos. Estudian el cristianismo para llevarnos a la ruina. Y es lo que pasó desde Lutero hasta la fecha. Entonces, exhorta, pero dice con toda paciencia y doctrina. Que hermanos, a veces uno quiere que el otro cambie de un golpe. No es así. Paciencia, oración, buen ejemplo, sacrificios, oraciones para que el otro. Y también doctrina, es decir las cosas como son, pero como cristianamente. A veces hay católicos, por desgracia, que tienen la tendencia al celo amargo. Celo amargo. ¿Qué es el amargo? Tienen que criticar, juzgar a todo el mundo. No, espere. No se ganan las almas con celo amargo, echando vinagre a su cara, a sus ojos. Es con la bondad, con la caridad, con la paciencia, como un ejemplo, con sacrificio, que se ganan las almas. Entonces, con doctrina. Y para conocer la doctrina hace falta apoyarse en la doctrina sana. ¿Y dónde está la doctrina sana católica? Está resumida, sintetizada en un librito que llamamos Catecismo. ¿Y cuál catecismo? Los catecismos tradicionales, no los modernos. ¿Por qué? Porque ahí también pusieron sus dedos las termitas modernistas. Santificaron, cambiaron ahí también cambiaron. El Papa Benedicto lo reconoció en su tiempo, en su libro Informe sobre la Fe, en los años 80 por ahí, dice: debido a que la teología actual no da un modelo común de la fe, la catequesis es la transmisión íntegra, completa e inicial de la fe cristiana a la juventud, está, dice, expuesta a la desintegración. Muchos catequistas y unos catecismos dicen no comunican la fe católica en su conjunto, sino toman unos cuentitos bíblicos y hablan. Eso no es formación cristiana. De hecho, por eso hoy los católicos son tan superficiales, tan relativistas y tan subjetivistas. Esto tiene causa. Entonces, predica con doctrina. La doctrina católica
analizada, sintetizada, masticada, reflexionada, armonizada por los grandes teólogos, tomistas especialmente, y bien está sintetizada y presentada de una manera sencilla, clara, en los catecismos. El gran catecismo de la Iglesia Católica es el catecismo del Concilio de Trento, el catecismo romano, el Concilio de Trento, y de ahí sacaron los demás en forma de pregunta y respuesta. San Pablo sigue diciendo y está profetizando: porque vendrá tiempo en que los hombres no podrán soportar la sana doctrina, sino que acudirá una caterva, muchedumbre de doctores falsos según su gusto, que aleguen los oídos y se amolden a sus desordenados deseos. Cerrando su oído a la verdad, lo aplicarán a fábulas. Es tremendo esto. Pienso, siempre hubo algo de esto, pero hoy es realmente esto. A tal punto que quieren hacer una nueva iglesia. Parece que el cardenal de Luxemburgo, que fue presidente del sínodo, quiere hacer una nueva iglesia. Señor, nueva iglesia, eres Lutero. Cristo ya fundó la suya hace 2000 años, punto. Entonces, van a seguir doctores, es decir, predicadores, que aleguen los oídos y se amolden a sus desordenados deseos. Cerrando su oído a la verdad, la aplican a fábulas. ¿Qué es fábulas? Leyendas, cosas inventadas, falsas, que no sirven. Esto es lo que pasa, queridos hermanos, en muchos lugares. Gracias a Dios quedan unos sectores sanos en la iglesia, bendito sea Dios. Pero donde quiera que se predique, que se diga, se afirma algo contrario a lo que ustedes escucharon de sus padres, abuelos, bien, no hagan caso. ¿Por qué? Porque son fábulas. Y como decía el gran teólogo dominico de Francia, padre Garrigou Lagrange, en el siglo XX, tiene un libro de síntesis tomística. ¿A dónde va la nueva teología? Dice, la nueva teología va a la ruina. Decía, ¿para qué seguir teorías teológicas que van a terminar en basurero de la historia? Mejor seguir lo que la Iglesia siempre hizo. Amén.